Ya arranca el momento favorito y está con nosotros Soledad Vallejos. ¿Qué haces, Hola. Sole? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Buen día. Periodista que acaba de publicar Los Dueños de la Libertad. A ver si me toma la cámara. Ahí está, fíjense. Mira qué linda tapa. Los Dueños de la Libertad. Bien visible para la vidriera de las librerías. Think tanks, dinero y batalla cultural, la estructura oculta del libertarismo en América Latina. Bueno, se han publicado varios libros sobre el fenómeno libertario desde que asumió Javier Milei. La particularidad de este es que hace un abordaje mucho más amplio, tanto en geografía, porque se mete en cómo está el fenómeno en otros países, pero también y sobre todo en historia. ¿Cuál es el origen del libertarianismo? De lo que en algún momento se conoció como, o se conoce todavía como la escuela austríaca en economía. Esta propuesta de Sole de investigar esto es un viaje que nos lleva por distintos países, por distintas épocas también, y que nos presenta perfiles de personajes únicos, ¿no? De acá de la Argentina, que tienen que ver mucho con este fenómeno. Son personajes desconocidos, pero son los que fueron construyendo a lo largo de los años y en silencio las condiciones de posibilidad para que surja un Javier Milei. ¿Te parece? ¿Estuvo bien, Sole, con la descripción? Pero clarísimo, como si lo hubieras leído Bien, entero perfecto. y lo conocieras. Perfecto, bueno. Y además es otra cosa interesante es la excursión de una progresista caracterizada que tiene casi todos los tips y los ítems de lo woke en un mundo Como casi. Todos, Me perdón. ofendo. En el mundo liberal. Sí, Bueno. en el mundo como deep liberal. un choque de culturas, ¿no? Sí, pero no fue un choque, fue una conversación muy entretenida para Ajá. mí y creo también para ese mundo, porque, bueno, al principio es más difícil, ¿no? Que te abran la puerta y explicar por qué querés hacer eso. Yo no iba con más que mi nombre, mis libros anteriores y lo que quisieran googlear en el caso de que les diera por ahí. No tenía más que un proyecto de investigación y bueno, sí, me abrieron las puertas y nos juntamos muchas veces con muchos. ¿Y qué ideas fuertes sacaste del proceso de escritura del libro? Uy, que es muy larga la historia, muy, muy larga. 70 años por empezar, ¿no? En realidad la escuela austríaca empieza en mediados del siglo XIX, pero esto que conocemos hoy es después de la Guerra Fría. Cuando empieza la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, y que aúna también perfiles completamente diferentes. El liberalismo es un espacio enorme, cero homogéneo, con rivalidades, con internas, pero que tienen muy claro que hay un proyecto de poder y que el momento para ellos es ahora. Y entonces ahora nunca encolumnados, vamos por ahí, listo. Uh-huh. ¿No? Hay algo ahí. Ajá, están encolumnados, pero durante años estuvieron como medio disgregados o trabajando de manera sistemática, pero poco orgánica. Son distintas tribus, Ajá. ¿no? Entonces lo orgánico es una idea micro, qué sé yo. Vos tenés un universo de liberales muy vinculados a lo conservador, y a lo conservador en un sentido confesional. Opus Dei, por ejemplo. Hay un grupo liberal que se referencia al Opus Dei. Hay un grupo liberal, estamos hablando de libertarismo, ¿no? Sí. Hay un grupo liberal que se referencia en el randianismo, que es la filosofía que viene de Ayn Rand, que son el egoísmo racional, un egoísmo radical, pero radical, el altruismo es mala palabra, y también ateo, ¿no? Y después tenés otro que por ahí no está tan vinculado con la religión, y que es liberal en lo económico y liberal al estilo francés, que es el que asumíamos siempre los progresistas, digamos, en Argentina por lo pronto, como liberalismo, en lo cultural y en lo social. Entonces es un quilombo, ¿no? Ahora, ¿puedes explicar el tema de la parte de Ayn Rand? Porque yo en contacto con mucha gente vinculada a Milei por otro trabajo que estoy haciendo, es muy citado. Citada. Ella, citado, sí, su libro. Y tiene varios. La rebelión de Atlas, sí. etcétera, etcétera. ¿Qué es eso, digamos? Porque está presente y es parte de un mundo que está y no vemos, digamos. Ayn Rand, bueno, todas son historias como de novela, ¿no? Las que aparecen en el libro y en este universo. Ayn Rand era una rusa emigrada a Estados Unidos en los 20, 30, empezó a laburar
30 a 40 por ahí. Empezó a laburar en Hollywood como guionista porque todo el tiempo, desde su aldea, no me acuerdo de dónde, de Rusia, ella soñaba con el capitalismo, con trabajar en películas. Y trabajó en un par de guiones, le fue relativamente bien, no tanto como esperaba. Y después escribió una novela y ella lo que plantea en las novelas es, así te lo explican los randianos, ¿no? Sí. Un sistema filosófico, un sistema para vivir en la Tierra, una filosofía para vivir en la Tierra. Y eso lo va desarrollando en varias novelas y todas esas novelas son bestseller. Entonces, Chau Hollywood, ni nos vimos. ¿Y por qué los libertarios lo toman? Porque plantea esta cuestión, una parte de los libertarios, hay otra que la detesta, pero la detesta profundamente. Por esta cuestión del egoísmo racional y un egoísmo radical, que por ejemplo, cuando te digo que lo del altruismo es mala palabra, es porque, por ejemplo, yo estuve en una reunión una vez en la que había un empresario quejándose de que uno de los grandes problemas de Argentina era que había cambiado la caridad por derechos. Entonces el empresario no tenía incentivo para hacer caridad, para la filantropía. Viene por otro lado, es una perspectiva radicalmente distinta y en general del lado del patrón, ¿no? Del lado del empresario. Por eso, tal vez te acuerdes, hace muchos años cuando Rosín y Euge Sicabo tenían un programa en Canal 9, era sobre libros, fue Mauricio Macri y le preguntaron cuál era su libro favorito y dijo La rebelión de Atlas. Y nadie había escuchado hablar de Ayn Rand mayormente, digamos, en el mainstream. ¿En qué año? Okay. Hace 1000. Pero no había sido presidente todavía. No, porque después como mucho. presidente no sé Sí, debe haber sido mucho. 2000, 2000 no, y después pico. por ahí ya no leyó más. Principio de los 2000. No decía algo así. ese, ¿no? No sé. Encima ese momento fue es un llamativo. libro así, La rebelión de Atlas. No, y además, bueno, a mí no me gusta cómo escribe Sí. Ayn Rand, me parece un poco aburrida. Pero bueno, hay gente que se dedica a estudiar toda su vida, Pero, hacen cursos. ¿Qué tipo de sociedad ellos proponen? Porque Una sociedad atomizada de individuos que se vinculen solamente por interés personal. Si a vos te conviene, a mí me conviene, y si no te conviene, bueno. No, pero hay una narrativa en los que defienden este programa económico que está llevando adelante el gobierno de Milei, de que en realidad el instrumento para tener una sociedad mejor, con más empleo, con más crecimiento, con menos pobreza, es este. Que los que defendemos otro modelo estamos equivocados. Algunos por defensa de intereses propios, sectoriales, y otros simplemente porque son parásitos mentales, ¿no? Como dicen sobre los zurdos, los comunistas. Eso es de Axel Kaiser. Sí, estoy mezclando. Pero bueno. No, está. Ahora, en esa narrativa, ellos también quieren una sociedad en la que la gente, la mayor parte de la sociedad, viva mejor. ¿En el núcleo de las ideas libertarias está también eso o no? O ni siquiera. Es que vos lo planteás desde una mirada, esta palabra la escuchamos mucho estos últimos 2 años, colectivista, ¿no? Cuando vos planteás el tema de los lazos sociales o de la construcción o de nadie se salva solo, la salida es colectiva, que es finalmente ese esquema. No, lo que yo digo es distinto. cuando te defienden el programa económico de Caputo, te dicen, esta es la forma de que baje la pobreza y que la gente, la mayor cantidad de gente, viva mejor. Hay ahí un objetivo que todos podemos suscribir. Ellos dicen, este es el camino, no el que ustedes proponen. Yo lo que digo es, la pregunta, en el núcleo de las ideas libertarias, ¿está la idea de que la mayor cantidad de gente viva mejor en la sociedad o eso no está en el radar? No hay idea de mayor cantidad de gente, a eso voy. No pasa por ahí, no pasa por una cuestión colectiva, social, pasa por las reglas del mercado, regulando la vida social, regulando lo que se te ocurra de la vida social. Y que el resultado sea lo que tenga que ser. Sí, y yo bancatela y va por ahí, sí. ¿Y cuál es el objetivo entonces? Simplemente imponer una buscar forma la de vida. búsqueda, lo dijo, mira, hace pocos días Milei en esos discursos que mezcla un montón de cosas y no entendés bien a dónde va, termina diciendo, y cada uno va a tener más bienes porque va a ser una sociedad más próspera y entonces todos vamos a ser felices. Bueno, quieren que todos seamos felices. Bueno, la búsqueda de la felicidad es a través de lo material. Y acceder a lo material depende de cuán pillo seas, de cómo sepas jugar según las reglas del mercado del momento y a dónde llegas. Pero hay una idea colectivista en eso que me decís.
Al ¿Cuál? menos en la frase, cómo lo pronuncia. Bueno, en Milei. la enunciación sí. Bueno, sí, pero él por eso dice, digo que Milei es que como todos que... que todos seamos felices porque tengamos más bien, ¿eh? Yo suscribo. Claro, lo que pasa es que después cuando cierra Whirlpool y echa 200 personas, el gobierno no mueve ni un dedo para hacer nada. Lo que pasa es que esa frase Eh, la dice en el contexto de ustedes pensaban que mi modelo económico iba a generar mayor desempleo. Falso. La apertura comercial baja los precios, genera más productividad para los sectores que funcionan y además tenemos la posibilidad de elegir. Entonces somos más felices. Sí, Eso el decía tema Milei. también es, bueno, los sectores que funcionan, digamos, Sí. de qué está hablando, ¿no? Por eso digo, Milei mezcla. En el libro hay un personaje para el libro, en la vida real es una persona, que es una economista de 80 y pico de años, se llama Deidre McCloskey, y preside hasta ahora la Sociedad Montpellerin, ¿no? Una organización de economistas de élite creada en el 47 por Hayek. Y ella lo que planteaba, estuvo acá en Argentina 2 veces, la primera estuvo 5 minutos, bailó tango y se fue, la segunda vino a un encuentro de Cato. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo El Cato Institute, sí. un evento muy grande en el cual había una imagen medio distópica de Elon Musk hablando en una pantalla gigante, un auditorio medio oscuras, porque como en un ratito salía Milei no se podía prender mucho la luz. Y ella ahí escuchó el discurso de Milei, nunca lo había visto en vivo, y después me decía, bueno, es muy vivo, porque él en realidad mezcla cosas de populismo con algo medio técnico, ¿no? No sé qué tan buen economista es, bueno, vamos viendo. Entonces Milei mezcla todo el tiempo. Te iba a preguntar, ¿qué tan alejado o apegado está a la doctrina libertaria, a la escuela austríaca Milei en estos 2 años de gobierno? Según a quién le preguntes, ¿no? Si le preguntas a... hay un señor que es discípulo de Rothbard, el discípulo de Rothbard de este momento, se llama Hans Hermann Hoppe, es un alemán que vive en Estambul, pero preside el Mises Institute que queda en Alabama, en Auburn, un pueblo muy chiquito de Estados Unidos. Este señor es un radical, pero un radical lo que sigue, ¿no? Entonces él el año pasado dijo que Milei era un showman con ribetes payasescos, que no sabía nada de economía austríaca. Este año directamente le dijo keynesiano y estatista. Entonces, lo insultó. y es grave, Sí. ¿no? Si vos sos anarcocapitalista y el más anarco del universo te dice keynesiano, te querés matar un poco. Entonces hay gente que dice eso. Hay otros que te dicen, bueno, yo en público no lo voy a criticar nunca. Está haciendo alguna de las cosas que queremos, es mejor que Macri, porque Macri quedó así como un fantasma de el error, ¿no? No les gusta nada lo que pasó. Y ahí van, están viendo. Vos contás en el libro las tensiones también entre conservadurismo y el liberalismo más clásico, que también defiende las libertades individuales, que cada uno haga lo que quiera con su vida privada. Acá en la Argentina se está dando una versión del libertarianismo con un componente importante de conservadurismo. Sí. Ese conservadurismo... creo que en Brasil, ¿no? Dicen el bolsonarismo o el conservadurismo secuestró al liberalismo. Sí. Y yo me preguntaba cuando lo leía, ¿lo secuestró o lo hizo popular? A ver, hacer popular un eslogan no quiere decir hacer popular una idea o una perspectiva teórica, por ejemplo. Hablar del liberalismo como, no sé, con eslogans, con frases como de publicidad, no quiere decir hacer un debate profundo al respecto. En Brasil el caso puntual fue que esa derecha más que liberalismo, una derecha en la cual había liberales históricos de Brasil, la historia de Brasil, bueno, tuvo un componente religioso tan intenso de un sector conservador, muy, muy, muy conservador y reaccionario, que terminó primando eso culturalmente, ¿no? Y fue una alianza política. Era una jugada, podía salir bien o podía salir mal, y muy bien no salió finalmente. Yo hablé con varios brasileros que venían de la militancia, el activismo de think tanks, de fundaciones, de años como de resucitar el liberalismo que estaba muriendo en Brasil a principios de los 2000, y decían, bueno, y llegado a este punto me llamó Paulo Guedes, que es un economista liberal muy conocido, fundador del Instituto Millennium, y a quien Bolsonaro llamó para ministro de Economía. Sí. Me llamó Guedes, y Guedes es mi ídolo, entonces, ¿cómo le iba a decir que no? Pero a la vez, Bolsonaro, yo no quería a Bolsonaro de presidente. ¿Y qué hiciste? Y dije que sí. Y no quiero volver a la función pública. Hice lo que pude, lo hice bien, bla, 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 pero no vuelvo más.
¿Viste? Hay muchos casos así. Bueno, acá en la Argentina con algunos del PRO se dio esa tensión y algunos dijeron yo jamás estaría con Milei, me siento liberal pero jamás estaría con Milei, pero es una minoría. Y sí, porque ante todo está el poder real, ¿no? O el ejercicio del poder. El que está hoy en el ejercicio del poder es él. Lo que pasa es que tiene unas reglas tan arbitrarias que te das cuenta cuando vas hablando con gente del liberalismo local que es difícil de descifrar para ellos, ¿no? Porque Milei además no viene de este palo. Yo para el libro hablé con gente que entró al mundo del liberalismo a los 17, 18 años. Hoy tienen 70 y siguen ahí, ¿no? Claro. O sea, pasaron toda su vida Ahora, militando. Milei no. ¿Vos ves una identidad sólida en eso? En algunos sí, claro. Sí. ¿Pero con poder de penetración social? Eso es lo que tienen que descubrir. Todavía no lo tienen muy claro. Hay un mundo. Porque ¿qué quiero que no decir? Si terminan vos de evaluás entender. el espacio progresista / peronista en Argentina, tenés un 40% que es un núcleo muy sólido y que puede ganar o perder elecciones, pero tiene claro cuál es el objetivo, digamos, Sí. matiz más, matiz menos. En el otro lado, ¿está esa identidad? Son historias diferentes. O sea, porque si no se te derrite esa parte, digamos, en una votación de... Para mí están apostando a construirla. Están apostando a la incorporación de jóvenes, que es en lo que están laburando muy arduamente desde antes de la pandemia inclusive, ¿no? Porque las fundaciones, por ejemplo, en el país hay fundaciones en casi todas las provincias. Están todas conectadas entre sí y además están conectadas con fundaciones de otros países, vía Relial, que es la red latinoamericana, bla, 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 o Atlas Network, que los conecta con otras fundaciones de todo el mundo y comparten proyectos, perspectivas, hacen encuentros para ver en qué fallaron o qué golazo metieron este año. Bueno, estas fundaciones vienen laburando con jóvenes hace un montón de tiempo. Algunos de los cuadros jóvenes que están laburando en la comunicación oficiosa del gobierno, por ejemplo, pasaron por seminarios, ¿no? Algunos referentes políticos del libertarismo actual pasaron por espacios de coacheo, como un media training, te estoy hablando hace 10 años, no ayer. La frase era, vos tenés que ir a defender las ideas a la tele. Bueno, ¿qué haces? Y entonces uno hacía abogado del diablo y el otro hablaba y así van creciendo, multiplicando, buscando jóvenes, incorporando y manejan muy bien la comunicación ¿Sin actual. Milei esto permanece, sigue, este fenómeno? ¿Con Milei permanece? No se sabe, Milei es un factor inestable, ¿no? Sí, pero por eso creo que, bueno, no se lo quiero atribuir a nadie, ¿no? Pero muchos sostienen Milei puede perder, pero el libertarianismo llegó para quedarse de la Argentina. Lo que pasa es que hay ¿Es así? este libro de Pablo Stefanoni hace un par de años de La rebeldía se volvió de derecha. Bueno, hay algo ahí, ¿no? Cuando te dicen... A mí me costaba mucho entenderlo hace un par de años. No lo comparto, pero creo que lo entiendo ahora. Cuando te planteaban, bueno, el establishment no quiere que vos hagas esto, lo otro. Cuando escuchabas que era el establishment, para mí no era el establishment. Pero para ellos sí, porque era una hegemonía cultural que estaba en el poder, ¿no? Y todavía hay un montón de grupos rebelándose contra eso, sobre todo porque cuando escuchan discursos como vas a perder tus derechos, que lo podemos entender los que venimos de cierta trayectoria vital, otros que nunca tuvieron eso, que nunca tuvieron inserción laboral formal, que nunca estuvieron en blanco, no saben lo que es un aguinaldo, no vieron a sus padres cobrar un aguinaldo, tener vacaciones, bla, bla, bla. Te dicen, ¿de qué me estás hablando? Entonces son países completamente diferentes, ¿no? Ahí hay un núcleo. Y la otra es que hay muy buenos voceros en el liberalismo libertario. Agustín Laje, siendo del palo conservador, no siendo necesariamente libertario, es un gran vocero, y no de Argentina, ya es de Iberoamérica, ¿no? Es un orador internacional, participó en una reunión de la OEA en nombre del gobierno argentino, está en España terminando de formarse, bueno, en Navarra, que es del Opus Dei, y no es el único, hay muchos voceros, y esos interpelan a generaciones nuevas. ¿Y por qué ahora sí resulta sexy o atractivo ese discurso cuando antes no lo era? Creo justamente que encontraron un tono que convoca, que llama la atención a grupos que otros discursos no los escuchan. Cuando se plantea esto de la nueva música o quién va a ser el referente del sector o si Cristina o no Cristina, para ellos es como agua. Digo, un pibe no militante, que no viene de una historia militante familiar, si querés, que descubre algún tipo de militancia en el liberalismo ahora,
está escuchando otra cosa. Sí. Están hablando en Lo otro que idioma. pasa es que también me da la sensación de que hay un contexto global de frustraciones Claro. que es inabordable para la política. ¿Qué quiero decir? Vos agarras un pibe y un pibe está mirando que hay un tipo que abre regalos en una cuenta de YouTube que son regalos que él no puede tener, o ve cómo vive alguien de su misma edad en España con lujos y se incrementa esa frustración que antes estaba. Entonces tenés un terreno donde ni siquiera es culpa de la política no llegar a ese lugar, digamos. Para mí sí es culpa de la política ¿Sí? no llegar, sí, recontra. Para mí la política es una construcción colectiva y no viene de otro planeta. Es de ese terreno justamente. Sí. Cuando nacen los grandes movimientos políticos históricos, nacen de ese tipo de cuestión. Y ellos lo hicieron desde la política también, ¿no? Construyeron. Bueno, lo hicieron desde otro lugar para políticamente. entrar en la política, Sí. ¿no? Pero tuvieron esta paciencia de decir, bueno, no podemos arrancar por la política de una porque nos morfan, no sirven, no nos van a escuchar porque somos muy poquitos. Bueno, construyamos aparte, hacemos nuestro mundo paralelo, ¿no? Una fundación, un grupo de estudios, bueno, esto en algún momento será una universidad, por ahora se llama SEADE, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algún La de momento... Venegas Lynch. Claro. Y en algún momento todo eso hace una masa crítica que te permite pegar el salto porque la pegaste con alguien como pasa con Milei. Milei entró en una librería, ya existía una biblioteca entera, ya había un montón de fundaciones, ya había gente que podía moldearlo, gente que lo llevó de la mano y le dijo, lee esto, pensemos en esto, debatamos, esto funciona así, bueno, y 11 años después el tipo es presidente. Claro. Una idea muy nítida, muy clara de Sí. qué había que hacer. Tuvieron suerte, ¿no? También, porque Sí, si claro. no cruzaba por la puerta de la librería. ¿Qué librería? Una librería que estaba en Salguero al 1800, se llama Grupo Unión. Es una librería argentina creada como en sociedad con una librería editorial, ¿no? Con una editorial española que se llama Unión Editorial, vinculada al mentor de Huerta de Soto. Todo es así, perdón, pero es como un Sí, son rompecabezas. flechitas, sí. Sí, total. Y ahora esa librería y editorial sigue existiendo, está en San Isidro y el editor sigue laburando. Ajá. Y él pasa por esa librería a Milei. buscar algo Ujú. que le había recomendado Giacomini. Yo creo que fue Giacomini, porque Giacomini es el que le había prestado una traducción de un texto de Rothbard, una traducción hecha por Venegas Lynch, creo que padre, no prócer. Y hay que padre, prócer, Sí. nieto, el otro nieto. Y entonces él proflasheó y dijo, quiero más. Y, bueno, anda a tal librería, va y empieza a hablar con este librero, Rodolfo Distel, que es el editor, que es alguien que está súper convencido de estas ideas en este momento. Supo trabajar en Secretaría General de la Presidencia de la Nación en la época de Alfonsín. Digamos, Mirá. es alguien con una trayectoria política larga, después trabajó en el sector privado, después volvió a Argentina y se empezó a dedicar a esto. Empezó a conversar con Distel y ahí viene toda esta anécdota famosa de, bueno, calculo cuánto me queda Ahí para está. darle comer al perro, compré El los culpable. libros. Ro- Pobre Rodolfo Distel. Rodolfo Distel. No, qué Cuánto- buena onda, Culpable de toda Rodolfo. esta realidad que estamos atravesando. Muy bien. Gracias, Y la Rodolfo. que lo denuncia, eso le No, da- Rodolfo, Rodolfo, yo no te versus denuncio. Rodolfo. No, no, por favor. Sole, para cerrar, lo que vamos a preguntarte ahora no tiene que ver con el libro, sino con tu opinión como ciudadana, como habitante de esta... Agarrate, de este ¿Sobre país. las palomas? No, El peor. juego de la democracia. Oh. Mejor y peor presidente del 83 para acá. Oh. Mejor es muy difícil. Arranca por el mejor entonces. No, mejor. El peor, bueno, el el peor. peor. Vamos con el peor. Estoy entre Macri y De la Rúa. Ajá. Pero con Macri me divertía un poquito más, me parece. Entonces voy por De la Rúa. Bien. ¿Qué te divertía de Macri? No podía creer lo que decía. Ah, Es como, no entiendo. Y él tampoco entendía lo que estaba diciendo. Entonces era como un gran equívoco. Pero venía con peor después, ¿eh? a Milei no lo, Bueno. no lo es Todavía noticia lo en estamos desarrollo, viendo, es ¿no? un improgres. Está No, bien. no podría, hasta Bien. que no termine, no sabemos. ¿Y el mejor? Y el mejor me cuesta un montón. No Hay gente sé. que la tira afuera y dice Alfonsín. Sí. Mm. Sí, es que estaba pensando en... Pero Ahí está, no tampoco tirarla sé. afuera. No Digo, lo hagas. ¿evaluando qué? ¿Evaluando qué? Bueno, que Bueno. consolidó la democracia. ¿Y el peor cómo lo evaluaste? Por esto, Y bueno, Y bueno, mejor es el lo mejor mismo. es lo mismo. porque se fue todo al tacho, Y de bueno, una. y el Si mejor querés es lo hacer la mismo, pero Sí, escalerita otra pero vez. que- dejó alguna cosita más. No sé, a mí es una obviedad y Sí. estamos en diciembre y todo lo que quieran. La cuestión del juicio a las juntas todavía me sigue pareciendo algo épico. Es un logro de la Sí, sociedad, está no de bien. una persona. Está bien, te Pero respeto. para mí eso es... Alfonsín.
No sé, me cuesta, no veo un mejor. Hay que elegir un mejor. Hay ¿Por que qué me elegir hacen un esto? mejor. No sean Un menos- maniqueos. porque si no sos trosca, si no elegís un mejor. Porque No, no, las todos los únicas que eligieron Tampoco la Alfonsín, pavada. Las los que- únicas personas que no eligen mejor son Miriam Bregman, Nicolás del Caño Y. Mirá, no le salí ni el nombre. Romina Pitrola. del Pla. Y Romina. Romina- Y Romina. El Bueno, yo a resto, Romina le tengo cariño. elige un A mejor. todos le tenemos cariño, pero eligen eso. Ellos no, dicen, no hay Claro. mejor. Bueno, vos decís Raúl Alfonsín, está bien, listo, perfecto. Está bien, hay algunos que eligen. Después le Raúl vamos a Alfonsín. decir quiénes eligieron a Alfonsín. El que también. calla otorga, ¿Te así que acordás de dijo alguno? Raúl Alfonsín. Ah, sí, pero No se acuerda, no se acuerda. Yo no Sí, me me acuerdo. Después Es muy lo- temprano. Bueno, Listo. Está bien. Bueno, no sé, yo no venía preparada, no estudié. Y No mejor, sé. por eso, la agarramos desprevenida. Hacemos la última tanda y venimos, dale.